Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor inmenso, entrañable poder estar con todos ustedes. Qué placer. La clase de los lunes, como de costumbre, ya por más de 10 años estamos ya nosotros aquí compartiendo estas enseñanzas acerca de la Torah. Hoy un tema maravilloso en esta serie llamada Fundamentos. Hoy estaremos hablando acerca de la circuncisión. Y vamos a aclarar este tema. Vamos a hablar detenidamente acerca de esta verdad y ver si cumple el requisito de ser normativo para los creyentes que vienen de las naciones y son parte de Israel. Así que consideramos que este es un aspecto fundamental en nuestra práctica de fe y es por eso que es bueno aclarar. Yo le voy a decir a usted, no me crea nada, no me crea, investigue, busque su propio criterio. Ahora yo voy a tratar de esbozar lo que hemos entendido para su edificación. Así que puede abrirse una charla, puede abrirse también un diálogo para poder nosotros, si no está de acuerdo, poder llegar a un acuerdo o poder tener un criterio propio conforme a como usted puede entender. Así que mi propósito es poder incentivar esa curiosidad y de que usted pueda entender más perfectamente y más adecuadamente lo que la Torah enseña. Nosotros proponemos esta visión. No nos oponemos a las opiniones de los demás. No estamos tampoco satanizando a nadie. Y yo también le pido, por favor, que cuando usted tenga una persona que tenga un entendimiento distinto al suyo, usted pueda respetar el derecho de opinión, pero cuestionar lo que expone. Eso lo hace grande y lo hace una persona bien madura para poder seguir creciendo en la fe como el Señor quiera. Así que permítame iniciar este tema llamado la circuncisión. Mira, una de las cuestiones más confusas, a modo de introducción, con respecto a qué estatutos, escuche bien lo que son, un estatuto. O sea, la Torah fue dada de diferentes maneras, diferentes, por así decirlo, renglones. Entre ellos están los estatutos, ahí también están las ordenanzas, los juicios, las leyes. Estas son las como si fuéramos en los acápites o la forma como Dios expresó su Torah, la ley de Dios, que norman y rigen a su pueblo. Por tanto, este estatuto o los estatutos que uno debe guardar o no guardar también de la Torá, y este es el asunto que quiero tratar en el día de hoy, que es el tema de la circuncisión en la carne. Algunos sostienen que los hombres todavía deben tener el prepucio de su carne circuncidada para ser salvos. Y usualmente ofrecen dos razones principales. Número uno, que Abraham fue circuncidado y se le ordenó circuncidar a todos los varones de su casa. Y número dos, que la circuncisión en la carne es requerida en la Torah escrita. Estas son las dos premisas, las dos razones que se dan los proponentes de que hay que circuncidarse. Así que vamos a iniciar este tema de una manera objetiva y ver la evidencia bíblica de toda la escritura, de mucha de la escritura que habla del tema. El apóstol Pablo, Rav Shaul, por otra parte, argumenta que la circuncisión en la carne ya no es aplicable para los que estamos bajo la Torah escrita, bajo la Torah escrita, sino que es aplicable, sino bajo la gracia y los que están obligados solo a la Torah, que es una Torah verbal basada en la confianza. Hay una evidencia bíblica que hay una Torah que es basada en la confianza, en la fe, para que me entienda. Cuando yo diga confianza o fe, es la misma cosa. Hay una diferencia entre esa Torah que fue dada por la confianza y una verdad
y una normatividad basada en la Torá que está escrita. Son dos cosas distintas, ¿eh? También se podría añadir que el requisito de la circuncisión en la carne como un medio de salvación colocaría a las mujeres en una categoría diferente, siendo que la circuncisión en la carne no le sería aplicable, puesto que el requisito de la circuncisión en la carne en la Torá escrita es solo para los hombres. Esto pone en tela de juicio, en otras palabras, el formato de que no hay diferencia entre hombres y mujeres como herederos de la vida eterna, como Pablo lo habla bien claramente cuando usted estudia lo que dice Pablo en el libro de Gálatas 3, 25, 29. Ahora, ¿de dónde surge la confusión? La confusión surge de la interpretación errónea de que la circuncisión en la carne era de alguna forma, de alguna manera, parte de los pactos de Abraham. Estos pactos se llaman los pactos de la promesa. Pero cuando vemos las declaraciones de Pablo, notamos que las declaraciones de Pablo son contrarias a esta verdad, a esta declaración, a esta manera de pensar. Y Pablo, tenemos que decirlo abiertamente, está en desacuerdo a esa verdad. Pero él enseña que estamos obligados a la Torá de fe y de otra forma caminar como Abraham caminó. Eso se es demandado en nuestras vidas. Estas dos ideas forman una aparente contradicción. Pues si uno tiene que ser circuncidado en la carne para ser parte de los pactos abrahámicos, pregunto entonces, ¿por qué los apóstoles en el Concilio de Jerusalén y el apóstol Pablo, quien reitera el punto varias veces, todos niegan la importancia de la circuncisión en la carne? O así, porque vamos a ver esto entonces, vamos a adentrarnos en el nuevo pacto y ver su testimonio. La aparente contradicción sobre la necesidad de la circuncisión en la carne comienza a desentrañarse dentro de las explicaciones proporcionadas por el Nuevo Testamento. Y comenzando esta investigación con los eventos que llevaron este tema a la vanguardia, tenemos que ir inmediatamente a Hechos 15. Ahí leemos que algunos seguidores del Mesías estaban enseñando, eso está en Hechos 15:1, como está escrito, ellos decían que a menos que sean circuncidados de acuerdo a la costumbre de Moisés, esto es, no serán salvos. Aquellos que enseñan esta doctrina fueron descritos como dice el libro de los Hechos 15:5. Escuche, ciertos hombres de la secta de los fariseos que creyeron en el Mesías, o sea, los que proponían este tema, los que proponían esta verdad eran los nuevos discípulos del Mesías que venían de la escuela farisaica. Ellos argumentaron, como vemos en Hechos 15, que es necesario, dice, que todos los que entran a ser parte de Israel, pero ya siendo seguidores de Mashiach, o sea, en la escuela rabínica de Mashiach, o sea, llamada los nazareos, llamada también los del camino, ellos proponían, estos fariseos que eran discípulos del Mesías, que habían entrado a la escuela de los del camino, ellos enseñaban que era necesario que todos los convertidos a Mashiach se circuncidaran y que debían también guardar la Torá de Moisés. Esto era lo que proponían. Esto era lo que ellos enseñaban. Esta enseñanza causó una gran perturbación, causó un caos entre los miembros del cuerpo del Mesías, entre los miembros del movimiento restaurador de los del camino. Y este fue el motivo central por la cual se convoca lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén en el año 49 en la era común, con todos los apóstoles presentes en ese concilio, esa reunión, siendo Santiago
el hermano de Mashiach, del Mesías, él presidía esa comunidad, el primer apóstol en Jerusalén, o el primer obispo, vamos a decirle. Él emite un decreto y dice en Hechos 15:19, un poco más adelante también, un verso más adelante, dice: por lo cual pienso que no molesten a los de las naciones que se vuelven al Creador, sino escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la porneia, o sea, de la mala conducta sexual, y del comer lo estrangulado y la sangre. Esto fue lo que declaró Santiago. Estaba en una posición legal que se conoce en la cultura hebrea como atar y desatar. Atar es permitir ciertos principios y desatar era prohibir. Él estaba como siendo él el que presidía, siendo él el obispo, el líder principal, que se conoce también como Nasí, en la comunidad de los nazareos. Él está estableciendo lo que las naciones del mundo que se habían convertido a Yeshua debían hacer, como una manera de iniciarlos en el camino de la Torá. Así que, de igual manera, notamos en la epístola, o en una de las epístolas que los apóstoles enviaran a las comunidades, a las asambleas, leemos también en Hechos 15, 23, 29, que nos dice lo siguiente. Escucha, por favor. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los de Antioquía, a los de Siria y a los de Cilicia, hermano entre las naciones, saluden. Por cuanto, dice, hemos oído que algunos de entre nosotros, habiendo salido, los perturban con palabras, transformando sus vidas, trastornando sus vidas, diciendo, escuche, circuncídense y guarden la Torah. Vio, Pablo está enviando una carta a las naciones, esos creyentes de las naciones que eran parte del movimiento, que habían dentro de las comunidades personas que estaban trastornando la paz, mandando a circuncidar y que guardaran toda la Torah. Entonces continúa el verso diciendo: a quienes no le dimos tal mando. Oye lo que dice: a quien no le dimos tal mando. O sea, le está diciendo aquí el texto que ellos no le ordenaron a ninguna de esa gente de enseñar eso en ninguna comunidad, especialmente a lo de las naciones. Ahora bien, mire qué dice, mire que continúa diciendo. Dice: nos pareció bien haber venido unánimes, hombres escogidos para enviarles, con nuestro amado Bernabé y Pablo y Shaul, hombres que han dado su vida por el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Por eso hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también de palabra dijeron las mismas cosas, porque nos pareció bien el sagrado espíritu, el Ruach. Oye, porque nos pareció bien al sagrado Ruach y a nosotros no imponerles más carga que estas cosas necesarias. ¿Vio? Abstenerse de las cosas sacrificadas a los ídolos y de comer sangre y lo estrangulado y de la porneia. Pero repite, las mismas cosas, los mismos principios que ellos de antemano señalaban que eran principios que demostraban la purificación de las personas que venían de las naciones. No está diciendo que la circuncisión, vio, o sea, él está eximiendo la circuncisión. Él está eximiendo que guardaran toda la Torá, sino que estos mandamientos serían los que determinarían la inclusión, la pureza de estos hermanos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Por eso, en consecuencia, por el acuerdo de todos los apóstoles y los ancianos, la circuncisión en la carne no se consideró un requisito para redimir a nadie. Abordando el tema, Pablo nos escribe lo siguiente en el 1 Corintios 7, 18, 20. En Corintios dice: alguien fue llamado circuncidado en la carne.
Y Pablo dice ahí que no sea incircunciso. Alguien es llamado a ser incircunciso de la carne, que no se circuncide. Oye, Pablo le dice claro. Y ahí dice, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino guardar los mandamientos del Eterno es algo. Él continúa diciendo en el libro de Romanos, escúchelo por favor, porque en verdad la circuncisión en la carne es beneficiosa. Oye lo que dice, si se cumple toda la Torá. Pero si el transgresor de la Torá, pero si es transgresor de la Torá, perdón, su circuncisión se ha convertido en incircuncisión. Por lo tanto, si el incircunciso guarda la justificación de la Torá, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y la incircuncisión por naturaleza, cumpliendo la Torá, te juzgará a ti con la letra y la circuncisión. ¿Eres transgresor de la Torá? De igual manera, escuche por favor Pablo a la comunidad de Galacia en Gálatas 5:6, que está muy conectado a lo que dice también Romanos 4:9-12, a lo que dice también Gálatas 5:6-11 y a lo que dice también Colosenses 2:11, al verso 14, y también Colosenses 3:11. Ahí en Gálatas 5:6 dice, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen fuerza, sino la fe, la confianza en Mashiach que obra por el amor. Ahora bien, luego de escuchar esto, debemos abordar con más claridad algunas cuestiones que son relevantes en toda la escritura. Y debemos comenzar inmediatamente con lo que Santiago 2:10 dice. Santiago 2:10 dice, escúchelo por favor, porque quien quiera que guarde toda la Torá, o sea, la Torá escrita, y sin embargo ofende un punto, es culpable de todo. O sea, el que no guarda la Torá escrita, si ofende un punto, se hace culpable de todos los pecados. Y aquí está el primer problema. El primer problema surge con el hecho de que nadie puede guardar la Torá escrita, nadie. Ninguno de los que estamos aquí ninguno poder guardar la Torá, ninguno. Es por esa razón que Pablo lo repite muchas veces en sus cartas, por ejemplo, en Romanos 3:23, en Primera de Juan 1:8, en Isaías 64:6 lo dice también, en los Salmos 53:3 lo dice, en Primera de Reyes 8:46 dice lo mismo. Pablo, teniendo esto en mente, Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están todos destituidos de la gloria de Dios. Además, también Pablo en Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, Dios, hacemos a Yahweh mentiroso y su Torá, su palabra, no estará en nosotros. Es bien claro y entendible que la Torá define el pecado. El pecado se define en Primera de Juan 3:4 como la transgresión de la Torá. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Bueno, que solamente una sola persona, una sola, que ha existido, solo el Mesías, es el único ser creado, el único ser viviente que no ha pecado. Está reiterado no solamente en los evangelios, no solamente en las cartas de Pablo, no solamente en las cartas de Pedro. En Isaías 53:9 también lo declara, ya que Isaías 53, ya usted sabe, es hablando acerca del Mesías. Por lo tanto, debemos concluir que solo el Mesías ha calificado para recibir la herencia bajo la Torá.
El único que ha recibido poder recibir la herencia es él. Ninguno de nosotros entonces, nadie ha sido capaz de calificar, porque todos nosotros por naturaleza hemos transgredido y hemos pecado contra el acuerdo que tuvimos con el Eterno. Esto es lo primero. En segundo lugar, no somos justificados por las obras de la Torá. No. Como dice Gálatas 2:16, lo dice bien claro, no somos justificados por las obras de la Torá. Ahora, ¿qué son las obras de la Torá? Eso es lo que nosotros debemos definir. Las obras de la Torá literalmente tiene que ver con los ritos de limpieza, tiene que ver con los sacrificios y tiene que ver con el código de vestimenta en la Torá. Es por esa razón que la circuncisión en la carne no es más que una obra carnal de la Torá destinada a enseñar un punto más elevado, como dice Efesios 2:11-15. La circuncisión en la carne apunta a la circuncisión del ser más íntimo. Por esta razón, Pablo nos escribe claramente en Gálatas 5:2-6. Escuche, por favor escúchelo. En Gálatas 2:6 dice: he aquí yo, Pablo, o Shaul, les digo que si se circuncida para ser salvos, de nada le aprovechará el Mesías. Porque una vez más testificó a todo hombre circuncidado en la carne que está obligado a cumplir toda la Torá. El Mesías ha quedado sin defecto y sin efecto para ustedes. En otras palabras, si se circuncida en el Mesías, ya no puede operar. La obra que él vino a hacer no lo ayudará. Él dice, el Mesías ha quedado sin defecto para ustedes, los que están justificados por la Torá. Y dice ahí él, han caído en desgracia. Oye, porque a nosotros, a través del Rúa, dice Pablo, esperamos la esperanza de la justificación por la confianza, o sea, por la fe. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión tiene fuerza alguna, ni la incircuncisión. Y ahora él nos declara qué es lo que trae la fuerza en nuestras vidas. Él dice que lo que trae fuerza es la confianza, la fe, que obra por el amor. Fuera del Mesías, ningún otro ser humano se salva ni califica para recibir la herencia por medio de la Torá escrita de Moisés. Nadie califica. Cuando nosotros pecamos, perdemos todos los derechos. Es por esta razón que no buscamos ser justificados bajo la Torá, sino que somos justificados bajo la gracia, bajo una obra, una concesión de confianza, una concesión por gracia que Dios dio, y eso opera en nosotros, la fe que tenemos, y eso es lo que trae la redención. Recibimos, en otras palabras, la herencia eterna como un acto de gracia del Mesías, como un acto gratuito generado por la fe, que calificó bajo la Torá escrita. O sea, nos hizo calificar para recibir lo que por la Torá escrita tú y yo no podemos recibir. Esto es tremendo, ¿eh? Porque Él es el único destinatario de las promesas que están contenidas en los pactos abrahámicos de herencia, a los que estaban adjuntas la Torá. Tú ves, a la Torá escrita se añadió adjunta a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa es lo que trae la redención, porque son pactos de gracia y de fe. Mientras que la Torá escrita, donde están incluidos las vestimentas, los lavados y todo lo que nosotros conocemos, incluyendo la circuncisión, era un adendum, era una añadidura por las transgresiones. Es por esa razón que bajo la gracia pasamos por alto la Torá escrita y nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos ser aceptados en la herencia eterna como coherederos con el Mesías. Aquellos que requieren que los yahuistas, por así decirlo, sean circuncidados, los que han creído en Mashiach de la carne,
para ser justificados y recibir la herencia eterna, están intentando ser justificados haciendo las obras carnales de la Torá y caen bajo una condenación asociadas a dichas obras. Es por eso que Pablo nos reitera de una manera extraordinaria en Gálatas. Gálatas es un libro extraordinario. Gálatas 6, 11, 16 dice, ya ustedes pueden ver, dice, cuán larga es la carta que yo les he escrito de mi propia mano. Escuche bien, Pablo dice que escribió esta carta con su propia mano. Todos los que desean hacer una buena demostración en la carne, vio, se obligan a, le obligan a circuncidarse solo para que no sufran persecución por la cruz, o sea, el madero del Mesías, porque ni los circuncidados guardan la Torá escrita, oye, ni los circuncidados, dice, pero deseen que los circunciden para que se gloríen en su carne. ¡Wow! Pablo es tremendo. Pero el Eterno no permita que yo me gloríe excepto en el madero de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Porque en el mundo es asesinado en un madero y porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión tiene fuerza alguna, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y a todos los que anden según esta regla, oye, lo dice, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel del Eterno. Es bueno que nosotros sepamos hoy que nosotros estamos bajo la Torá de las obras. Eso lo dice Romanos 3:28. Por lo tanto, no estamos obligados a ser circuncidados en la carne, porque Abraham no estaba bajo la Torá de las obras cuando fue circuncidado, como está escrito en Romanos 4:1-5. Más bien estamos bajo la Torá de la confianza, bajo la Torá de fe, como está escrito en Romanos 3:27. Y somos justificados por la fe también, como dice Gálatas 2:15. De la misma forma, escúchelo, como Abraham estuvo, y yo pregunto, ¿en qué Torá estaba él basado? ¿En la Torá escrita? No. Abraham vivió basado en una Torá de confianza. Y ahí es que está la clave. Recuerde que Abraham fue justificado para recibir la herencia eterna del pacto por la justificación sin las obras de la Torá, como está escrito en Romanos 4:6. Es por esa razón que Pablo hizo la pregunta clave cuando escribió lo siguiente en Romanos 4:9-10. En Romanos él dice, pregunta, ¿es entonces esta bendición para los circuncidados o también para los incircuncisos? ¿Vio? Porque decimos que que el encargo le fue contado a Abraham por justicia. Están citando Génesis 15:6. Entonces sigue preguntando y dice, ¿cómo entonces se le contó a Abraham como un ser justificado? ¿Estando en la circuncisión de la carne o en la incircuncisión de la carne? Y ahí él dice, no, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Perdón, en la incircuncisión. O sea, que en otras palabras, Abraham, cuando fue justificado, fue por gracia, fue por la fe. No fue justificado porque hizo una acción, sino que creyó solamente y eso le concedieron por esa razón la circuncisión. En otras palabras, Abraham no estaba en la circuncisión de la carne cuando recibió el pacto de la herencia eterna, sino que fue justificado por la fe. Es cierto que más tarde se le introduce a él en la circuncisión de la carne, pero no como un requisito del pacto. Era una muestra, una señal de la fe que él tenía. Es por eso que Pablo dice, escribe, y recibió una señal, la señal de la circuncisión. Bueno, él lo dice para que usted tenga note
Él lo dice esto en Romanos 4, 11, 16. Él dice, y recibió una señal de la circuncisión como un sello de la fe que tenía mientras estaba en la incircuncisión, para ser padre de los que creen en la incircuncisión, para que aquellos, para también aquellos les fuera contado por justicia, de la misma forma como él lo hizo. Y padre también, entonces que él separa a los grupos, los circuncidados y los no circuncidados, siendo él el padre de ambos. Y padre de los de la circuncisión para los de la circuncisión no solo, sino también para los que caminan en los pasos de fe de nuestro padre Abraham durante la incircuncisión. Dice, porque la promesa no fue hecha a través de la Torah escrita. Abraham o a su descendencia, para que él fuera el heredero del mundo, sino a través de la justicia por la confianza, por la fe. Porque si los de la Torah son herederos, la confianza ha quedado sin efecto y la promesa ha sido destruida. Porque la Torah produce la ira, porque donde no hay Torah, tampoco hay transgresión. Por esto es de confianza, es de fe, que sea según la gracia, para que la promesa sea asegurada a toda la simiente, ¿vio? A toda la simiente, no solo a la de la Torá, sino también a la de la fe de Abraham. Tú ves que aquí hay dos, aquí el texto, Pablo está hablando, nos está hablando de dos categorías, de dos tipos de personas, de dos tipos de creyentes que son parte de Israel, unos que son circuncidados y unos que no. Hay un grupo que son como de la fe de Abraham, quien Abraham es el padre, y dice que es padre de todos nosotros. De igual manera, Pablo sigue escribiendo en Gálatas 3, 6, 9, dice, así como Abraham confió en Dios y le fue contado por justificación, sepan pues que los que no confían, estos son los hijos de Abraham. Perdón, que los que confían son hijos de Abraham. Y la escritura previendo, oye, previendo, que por la fe el Eterno justifica a las naciones, o sea, los goín, antes de anunciar el evangelio, la buena noticia a Abraham. Acuérdense, aquí está diciendo, este verso es tremendo, porque aquí dice que el primero que se le predicó el evangelio fue Abraham. Y ahí está, y esto es parte del evangelio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, para que aquellos que no confían sean bendecidos con confiar en Abraham. De igual manera, Santiago, en Santiago 2, 21, 23, nos dice, no fue nuestro padre Abraham justificado por obras por obras de fe al ofrecer a su hija sobre el altar. Ahí está citando Génesis 22, 9. ¿Ves? Dice que la confianza estaba obrando, estaba trabajando con sus obras. Y de las obras de la confianza se perfeccionó la confianza. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham confió en el Eterno y le fue contado por justificación y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? En resumen, está muy claro que nosotros no podemos calificar, o sea, ser justificados de acuerdo a la Torah escrita, a las obras de la Torah juntas a ella. No podemos calificar. En consecuencia, es necesario que pasemos por alto la Torah de Moisés y caigamos bajo la gracia. Ahí, bajo la gracia, como Abraham calificó, así nosotros también calificamos. Como informa Pablo en el libro de Gálatas, que nos dice en Gálatas 3:18, porque ni la herencia es por la Torah. La herencia no es por la Torah escrita, ya que no es por la promesa. Pero Abraham, mediante la promesa, Dios se la concedió. En otras palabras, nosotros todos estamos bajo gracia. Estamos bajo una Torah de confianza, una Torah de fe. Acuérdense que Dios tuvo una Torah verbal, fue verbal, que Él le habló, Él creyó y ahí se le confió, entonces se le justificó. Ahí no había nada escrito.
Fue luego que se escribe Torá como una añadidura, un adendum, por las transgresiones del pueblo. Ahí Dios le da un sistema de sacrificio, ahí Dios le da ciertos lavados, ahí le da Dios ciertas cosas que son añadidas, que son temporales. Por tanto, como resultado, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que nosotros debemos ser como Abraham, debemos caminar como él. Abraham guardó los mandamientos, la Torá, guardó, perdón, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, como dice Génesis 26:1, pero nunca estuvo bajo las obras de la Torá. Sin embargo, los mandamientos, las leyes y los estatutos que siguió Abraham se revelan en la Torá, que está escrita, y en los profetas, y se llama la justificación de la Torá y la justificación de Dios, que se logra mediante la fe. Ese es el tema de Romanos, ese es el tema de Gálatas. Y debido a que las obras de la carne que se encuentran en la Torá escrita no fue hecha para justificar ni dar vida a nadie. Más bien estaba destinada a dar conocimiento de que el pecado era un adverso a nuestras vidas. El pecado, la Torá vino a que nosotros recordáramos conscientemente, tengamos conscientemente el pecado. Por ejemplo, en la Torá escrita encontramos el conocimiento de los 10 mandamientos, que son parte de la justificación de la Torá. Mientras tanto, de acuerdo a la Torá escrita, se requiere guardar tanto los 10 mandamientos como las obras de la carne, como la circuncisión en la carne y dormir en tiendas de campaña durante la fiesta de Sucot, por ejemplo. Y según los pactos abrahámicos, solo se requiere que nosotros guardemos aquellas cosas que luego se describen como la rectitud o la justificación de la Torá. Por ejemplo, los 10 mandamientos y la propia ley en la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, todavía estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Eso sí es requerido. Pero ya no necesitamos, como un mandamiento, dormir en la tienda de campaña. O sea, yo no puedo venderle a nadie y decir, tú tienes que, un mandamiento esto. No, yo lo hago si quiero. Si voluntariamente lo quiero hacer, pero no entendiendo que esto es un mandamiento, que norma ya. Es una obra de la Torá. Hoy, como lo es también la circuncisión en la carne. Ahora bien, vimos el testimonio de Pablo en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver ahora, vamos a estudiar ahora lo que dice el Antiguo Testamento, porque esto ahora que esto se pone bueno. Debemos ver también el testimonio del Antiguo Testamento para poder aclarar estas cosas. Ya que nosotros ahora hemos confirmado las palabras del Nuevo Testamento, debemos ir entonces a medirlas con lo que el Antiguo dice. Un examen detenido del libro de Génesis, por ejemplo, revela que la circuncisión en la carne no era un requisito legal del contrato original hecho con Abraham en los pactos de la promesa. Esto es importante. Permítame demostrarlo. Antes de que Abraham y su casa usaran la señal de la circuncisión en la carne, que no entró en vigor hasta Génesis 17, leemos en Génesis 12 lo siguiente. ¿Dónde está el llamado de Dios a Abraham? El Lech Lecha. Mire que dice Génesis 12, 1, 3. Y el Eterno había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te desprecien. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas cosas, en otras palabras, le fueron dadas a Abraham cuando aún era incircunciso en la carne. Abraham todavía no era circuncidado. Ya hemos visto que era una señal, como dimos. Es por eso que nuevamente en Génesis 12 se le informa lo siguiente. En el verso 6 en adelante dice, y Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mamre,
y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Eterno se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y allí entonces dice la escritura que Abraham edificó un altar para el Eterno. Por lo tanto, al oír esto, la promesa de la tierra ocurrió antes de que Abraham fuera circuncidado en la carne también. Es por esa razón que Génesis 13 afirma, verso 14 al 17, Yahweh le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, desde el lugar donde estás. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De modo que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ponga atención. Una vez más entonces, observamos que estas cosas le fueron dadas a Abraham mientras era incircunciso en la carne. Luego, en Génesis 15, leemos que el Eterno sería una gran recompensa para Abraham, porque Abraham, dice la escritura en Génesis 15, 1:6, que es un verso clave, confió en el Señor y le fue contado por justicia. La palabra es sadoká en hebreo, que es justificación, es justicia. Es decir, que Abraham fue justificado para recibir la herencia eterna mientras aún era incircunciso en la carne. Ahora bien, no se queda ahí, los acontecimientos siguen surgiendo, continúan en la palabra de Dios cuando nos dice en Génesis 15:7, ponga atención, y le dijo, yo soy Yahweh, que te hice salir de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como herencia. El pacto de herencia se confirma en este momento con Abraham. Es en este momento, en Génesis 15:7, donde Dios confirma este pacto de herencia con Abraham, prometiendo que él y su descendencia, que es Mashiach, ponga atención, recibirían la herencia. La herencia comprendía, como dice el texto, desde la tierra del Nilo hasta el Éufrates. Este pacto nos asegura, les aseguraba, y nos asegura también a nosotros la vida eterna, poseyendo esa tierra eternamente. Y la resurrección de entre los muertos también estaba incrustada en esta promesa. Pero pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque nadie puede heredar, ya que la herencia es la tierra, tiene que tener vida eterna, tiene que estar vivo para heredarla. Entonces ahí inmediatamente entonces estaba totalmente estipulado y estaba por antonomasia esta verdad extraordinaria. Es importante entonces destacar que este pacto fue confirmado mientras Abraham todavía era incircunciso en la carne. Aquí no hay evidencia todavía de la circuncisión, ¿eh? Este pasaje también confirma que la tierra ya le fue prometida a Abraham como herencia y que él fue justificado por la fe que él tenía en el pacto, en ese pacto, al menos 14 años antes de circuncidarse en la carne. Siendo circuncidado Abraham cuando tenía 99 años. Cuando vemos Génesis 16, Sara le da a Abraham su sierva, ¿se acuerda? Y la mujer era egipcia llamada Agar, usted sabe la historia, quien posteriormente le da un hijo que es Ismael. En Génesis 17, Abraham cumple 99 años y su hijo Ismael tenía 13 años. En ese momento ambos están circuncidados en la carne. Eso está escrito en Génesis 17, 24, 26. Estos datos prueban que habían pasado al menos 14 años después, desde que Abraham fue declarado justificado. Se le había dado la promesa de la herencia, no solamente a él y al Mesías también. La parte central aquí. Ahí Abraham fue justificado, como dije, que se le concedió por primera vez la señal de la circuncisión en la carne. 14 años después. La evidencia
prueba que la circuncisión en la carne no era un requisito para Abraham en los pactos de la promesa. Pero yo vivo diciendo esto, yo lo voy a decir nuevamente. Si usted no entiende el pacto abrahámico, que es el pacto de la promesa, usted no puede entender nada de la Escritura. Ahí es que está la clave de entender todo, cómo eso sucedió, cómo fueron los pasos. Yo estoy tratando de explicar estos grandes rasgos, pero enfocado en la circuncisión, porque yo no estoy hablando de un estudio extensivo del pacto de la promesa que usted necesita estudiar. Es por esa razón que si se hubiera requerido la circuncisión en la carne, Abraham habría sido circuncidado en la carne a la edad de 75 años, antes de que Dios hiciera cualquier pacto de la promesa con él y antes de que le hubieran permitido entrar en la tierra prometida para habitar. Sin embargo, Yahweh hizo este acuerdo con Abraham unos 24 años antes de ordenar su circuncisión en la carne. ¿Cuál es la solución? La solución a nuestro problema, entonces, por lo tanto, es que hay dos formas separadas. Por favor, escuche. Hay dos formas separadas de circuncisión enumeradas aquí en Génesis 17, 9:15. ¿Cuál es el versículo clave que nos enseña esto? Póngame atención, esto es importante. El versículo clave es Génesis 17, 10 al final. Mire qué dice. La Torah dice, este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y su descendencia después de ustedes. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Y es decir, además de esto, circuncidarás el prepucio de tu carne. Y aquí Dios le dice, escuche por favor, y será una señal del pacto entre tú y yo y todo varón entre ustedes será circuncidado al 8º día por sus generaciones, nacido dentro de tu casa o comprado con dinero de algún extraño que no sea su descendencia. Póngame atención, esto es vital. Se mencionan específicamente dos circuncisiones diferentes. Número 1, la circuncisión del pacto. Y número 2, la circuncisión del prepucio en la carne, que es solo una muestra, o sea, una señal del pacto. El pacto de circuncisión es la circuncisión del corazón. Póngame atención. El pacto de circuncisión es la circuncisión del corazón. La palabra que utiliza es levab, hebreo. ¿Qué es el levab? Es el lugar más íntimo que usted tiene. Que se promete en el acuerdo del pacto. Eso está escrito en Deuteronomio 36, en Jeremías 4:4, que es mencionado en Romanos 2:28, que es mencionado en el Nuevo Testamento también en Filipenses 3:2:11 y que también se es rendido en Colosenses 2:11. La circuncisión del yo más íntimo se refiere a la eliminación del pecado. Los machos a los que se hace referencia aquí son los elegidos. Recuerde, hasta el momento, Abraham no ha recibido ni una sola de las promesas. Por lo tanto, esta circuncisión eterna no puede referirse a ninguna circuncisión en la carne. Pablo nos informa en Romanos 2:28. Bueno, yo acabo de señalar este verso ahora mismo. Mírenlo aquí, lo voy a citar. Dice, porque no es el que exteriormente es judaíta, o sea, judío, ni el que exteriormente está en la circuncisión de la carne. ¿Lo puede ver? ¿De dónde Pablo está pensando esto? De aquí, de este verso del pacto abrahámico. De aquí, de esta rendición aquí, que acabamos de leer, mis amados, en Génesis 17. Él está citando Génesis 17. Él dice, porque no es
el que exteriormente es judaíta, ni el que exteriormente está en la circuncisión de la carne, sino el que en secreto es judaíta y la incircuncisión es íntima en el espíritu, no en letra, no en la Torá escrita, lo dice claro, no lo que la Torá escrita dice, sino en letra, no en letra, sino en el espíritu, de quien la alabanza no es de los hombres, sino de el Eterno. En Génesis 17, 10, 11, la mención de la señal de la circuncisión carnal, de la circuncisión en la carne, sigue la palabra ahí. Note que en el texto toma la palabra ahí. Esto se convierte en un elemento que separa, un elemento separado del pacto de la circuncisión. Esta circuncisión o esta segunda circuncisión fue hecha en la carne, solo como una señal. Esta señal no es una condición del pacto. Es simplemente una señal de acuerdo. ¿Qué es una señal? Es algo que te comunica ciertas cosas. Es como si Dios te estuviera hablando, y en este caso, para siempre en la descendencia, pero que no era un requisito dentro de los pactos de la promesa. Por lo tanto, como reitero, no es una condición del pacto. Es simplemente una señal del acuerdo, como un anillo de bodas es una señal del matrimonio. ¿Tú ves? De la misma forma que con el que se casa, el anillo no es el matrimonio. Esto es una señal que te acuerda, que te hace memoria de lo que ya tú estableciste en tu corazón, de amar a esa mujer todos los días, de estar con ella. La circuncisión en la carne entonces de Abraham fue una muestra de fe en este pacto prometido de circuncisión. Como dice Romanos 4:11, el acto se realizó por obediencia. Nunca fue una condición para la herencia original, por la cual Abraham ya estaba justificado ya muchos años atrás por la fe que él tenía. No somos justificados por símbolos o señales, sino por las condiciones establecidas en el pacto mismo. Además, al analizar este tema, la señal de la circuncisión en la carne para Abraham continuó solo por tus generaciones, dice, nacidas en tu casa, lo dice claramente. La señal no se aplicaría a las generaciones posteriores nacidas fuera de la casa de Abraham. ¿Y quiénes son estos? Ya usted sabe quiénes son las naciones. Que aunque son parte de los pactos de la promesa y son parte de Israel, nacieron directamente, por así decirlo, de la casa de tu casa, nació en tu casa, como dice la Escritura. Además, como ya hemos dicho, cuando Abraham fue circuncidado en la carne, no se hizo para cumplir con ningún estatuto o Torá. Más bien se siguió bajo la guía, como dice Génesis 26:5, escuche, de obedecer la voz del Eterno. Por ejemplo, solo porque el Mesías obedeció al Eterno y salió al desierto y ayunó 40 días, no significa que sea un requisito que todos nosotros debemos hacerlo. Sin embargo, si el Eterno personalmente nos ordena ir al desierto a ayunar, debemos obedecer su voz. Claro, porque te lo está diciendo directamente a ti. Es lo mismo que pasa con mucha gente que hace un ayuno, el ayuno de Daniel, y que el ayuno de Daniel, y duran 21 días ayunando, pero usted no le... ¿A quién fue que le dieron ese ayuno? Usted fue que le dieron ese ayuno, no fue a mí ni a usted. Este es un ayuno que fue directo a él. O que él decidió ayunar, no que él se le ordenó que ayuna 21 días, porque la Torá no enseña en ningún lado que se debe ayunar 21 días. Ahora bien, si Dios se te revela a ti, te dice personalmente, ayuna. Eso no es normativo para todo el pueblo de Dios, eso es normativo para ti. No sé si me estoy explicando. Es por esa razón que la circuncisión en la carne de Abraham no fue una condición del pacto eterno.
Bueno, ya hablamos del pacto eterno. Yo le invito a que vaya a nuestro canal y busque este pacto. Le va a ayudar a entender más. Es decir, esto es una cuestión de estatuto, mandamiento, sino, esto no es una cuestión de estatuto, mandamiento, sino más bien de una cuestión de que Abraham obedeciera la voz de Dios. Además, la falta de importancia de la circuncisión en la carne se demuestra cuando el Eterno retrasó la circuncisión en la carne de los israelitas durante 40 años, durante la estancia en el desierto, después del Éxodo. Eso está escrito en Josué 5, verso 12 al 8. Esto independientemente del hecho de que ya estaba ordenada en Levítico durante el primer año de su existencia y en el desierto para que todos los varones de 8 días fueran circuncidados. Era simplemente un trabajo, una obra de la carne adjunto a su entrada a la tierra prometida, una herramienta de enseñanza que tenía un significado profético al señalar la circuncisión mayor, que es la circuncisión del corazón. Dado que Abraham entonces no fue justificado por las obras de la Torá y ya fue encontrado justificado antes de la señal de la circuncisión en la carne, la justificación de Abraham por la fe y su observancia de los mandamientos, leyes, estatutos, no fueron las obras de la carne que se encuentran en la Torá. Son dos cosas distintas. Las obras de la Torá fueron añadidas. Lo dice Pablo en Gálatas 6:20, porque esto es que es muy largo, yo no puedo leerlo, pero usted puede leerlo. Dice Pablo que esto fue añadido. ¿Por qué? Por los pecados de los israelitas. Estamos en presencia de un concepto jurídico, legal. Abraham no se le requirió hacer estas obras adicionales porque obedeció la voz de Dios, era un hombre obediente y guardó todos los estatutos, todas las leyes y los mandamientos del Eterno. Por lo tanto, no estaba sujeto a la pena del pecado por la adición de obras y juicios. Eso lo vamos a ver en otra charla más adelante. Vamos a estudiar la Torá y todo esto, cómo la Torá fue añadida. Yo les voy a explicar esto bien. Las obras de la Torá, por ejemplo, los sacrificios, los ritos de limpieza, los lavamientos y los juicios comenzaron a agregarse en el monte Sinai porque los israelitas pecaron contra el acuerdo del pacto. Se rebelaron continuamente contra el Eterno y no escucharon su voz. Contrario a Abraham, que siempre escuchó su voz. Desde el incidente en que los israelitas construyeron o edificaron, ¿se acuerda? El becerro de oro, rompieron de esa forma el acuerdo matrimonial que tenían con el Eterno. Y esto fue profetizado luego que vendría un nuevo pacto. En Éxodo 3, 32, 1:30 y luego en Jeremías también 31, 35 más o menos. Ahí se profetiza que vendría un nuevo pacto. Ahora bien, como dije, rompen este pacto matrimonial y vemos cómo nos revela la Torá que fueron aumentando condiciones del pacto con mandamientos, estatutos y leyes que especificaban con mayor detalle lo que se requería. Estas son las obras de la Torá. Por eso es que Pablo reitera muchas veces, tanto en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, que por las obras de la Torá nadie será justificado. Los continuos actos entonces de rebelión de los israelitas iniciaron una lista creciente de aumentaciones en la Torá, aspectos legales que estaban en su contra. Todos estos aumentos eran ilegales dentro del pacto de la promesa. Que era escuchar y obedecer los mandamientos de la voz de Dios, que era algo de confianza, no estaba escrito. No se opone, esto, para que usted me entienda, esto no se opone a la justicia y la Torá, pero sí intensifican el pacto original con fines de enseñanza. Permítame terminar. Yo quiero ya que esto, hemos explicado esto detenidamente, estas cosas que estamos hablando, usted debe analizarlas, debe buscarlas y debe leer la escritura para que pueda tener un acceso a esta información importante.
Permítame ir cerrando, concluir. Para responder a aquellas personas que exigirían la circuncisión carnal para los seguidores del Mesías, nos remitimos literalmente a lo que Pablo dice, a lo que Lucas dice en Hechos 15:10. Lucas dice, en la voz de, bueno, está escrito por Lucas, pero el que está hablando aquí es Pedro. Pedro dice, ahora bien, pregunta, ¿por qué tientan a Elohim a poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos soportar? Oye, la declaración de Kefa, Pedro, fue hecha en respuesta a que el grupo de fariseos convertidos a la fe de Mashiach, que querían exigir los primeros miembros de la asamblea provenientes de entre las naciones fueran circuncidados en su carne y que guardaran toda la ley de Moisés, es decir, incluyendo las obras de la Torah que estaban contra nosotros, que son los domasín, leyes contrarias contra nosotros. Eso es lo que Pablo dice a los colosenses, ¿se acuerdan? Los sacrificios de animales, los ritos de limpieza, las costumbres de la alimentación, las vestimentas, la circuncisión en la carne. Estos domasín, o sea, decretos públicos que fueron añadidos, que vienen en forma de estatutos y leyes, eran aumentaciones adjuntas a los requisitos originales de los pactos de la promesa que se le hizo a Abraham. Con la manifestación de la gracia en la muerte y resurrección de Mashiach, las regulaciones carnales de la Torah habían sido clavadas, mis amados, en el madero. Por lo tanto, o sea, hecho que no eran parte ya de la expresión de fe de los creyentes que venían de las naciones. Por lo tanto, los estatutos, leyes y mandamientos observados por Abraham, mis amados, no fueron clasificados como obras de la Torah. Por lo tanto, no fueron anulados con la muerte de Mashiach. Las palabras de Kefa y el decreto posterior que se dio en el concilio de Jerusalén simplemente intentaban para transmitir el hecho de que las naciones no debían ser puestas bajo el peso de las obras de la carne y debían simplemente regresar al acuerdo original hecho con Abraham en los pactos de la promesa mientras él estaba en la incircuncisión. Abraham solo usó la circuncisión carnal como una muestra de su confianza en el pacto de la circuncisión. Por lo tanto, debemos caminar como Abraham caminó, continuar con la justicia, obedeciendo a Yahweh, ya sea en la incircuncisión o la circuncisión de la carne. También debemos guardar las leyes, los estatutos y los mandamientos adjuntos a los pactos de la promesa de Abraham. En realidad, no existe contradicción, mis amados, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Bajo la gracia, pasamos por alto la Torah escrita a mano, que contiene las obras añadidas de la carne. Y volvemos a la justicia de la Torah, es decir, obedecer a Yahweh y a su mandamiento y guardar los estatutos, las leyes y los mandamientos que Abraham cumplió mientras estaba en la incircuncisión. Estas condiciones se revelan en la Torah por separado de las obras de la Torah. La circuncisión carnal es obra de la Torah. Por lo tanto, es un yugo que los padres no pudieron soportar, y menos nosotros. Finalmente, las conclusiones anteriores no significan que esté mal que alguien sea circuncidado en la carne. Tampoco lo será abstenerse de comer carnes inmundas. No. Si uno hace esas cosas por razones correctas, como por la consideración, por ejemplo, de la salud, o porque quiere agradar a Dios, como muestra de amor al pacto, o como un recordatorio de su significado profético, pueden ser beneficiosas, claro. Ahora, lo que yo no puedo enseñar es que es un requisito legal. Por lo tanto, o por otro lado, si busca ser justificado, se ha hecho justo para recibir la herencia de la vida eterna por medio de la circuncisión en la carne, comiendo comida limpia también. La Biblia enseña que estamos obligados
a guardar toda la Torá. Y eso es imposible. La Torá escrita, incluidas todas las obras de la Torá, que el hombre es incapaz de realizar. Además, si hacemos esto, caeremos en desgracia, porque estamos buscando la justificación fuera del Mesías y fuera también de los pactos de la promesa, o sea, los pactos de confianza. Si somos justificados por la Torá, permítame terminar aquí. Si somos justificados por las obras de la Torá escrita y sus obras de la carne, entonces no necesitamos a Mashiach. Esto tiene que estar bien claro en nuestras mentes, como creyentes de la Torá y que estamos en las raíces hebreas, con quien seremos coherederos en los pactos de la promesa de Abraham. Sin embargo, las escrituras nos enseñan que solo podemos llegar a la herencia eterna por medio de Mashiach, por medio de la fe, por medio de la confianza. A los pactos, a las obras de la Torá, no. Que incluye la circuncisión, no. Solamente a través de los pactos de la promesa. El ejemplo de nosotros es Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe, no solamente de la circuncisión. Pablo lo reitera claramente, sino también de la incircuncisión. Así que yo espero que este tiempo, esta charla, le haya ayudado a usted a aclarar un poco más esta verdad maravillosa de la circuncisión. Así que quiero despedirme. Gracias a todos. Continuemos la próxima semana. El próximo lunes continuaremos con otra charla relacionada a este tema, a estos temas maravillosos de fundamento. Así que gracias a todos. Shalom a todos ustedes. Un abrazo.